Ok, bienvenidos nuevamente y vamos a esta segunda parte del estudio, que es el propósito del sufrimiento. La vez pasada hablábamos el tema central, que es Dios en medio de la aflicción, y decíamos que Jesucristo mismo dijo en la palabra, en Juan 16, si no me equivoco, que en este mundo habrá aflicción. Y es una advertencia para todos, para que no esperemos que por ser cristianos, por ser hijos de Dios, las cosas van a ir eh, todo color de rosa, como se dice, todo eh, pura vida. Eh, Habrá aflicciones, eso es lo que la palabra dice. Habrá momentos de angustia, momentos de sufrimiento, ya sea a través de enfermedades, a través de relaciones familiares, cualquier tipo de cosa que suceda en nosotros. Pero sabemos que este es un mundo caído, un mundo que está caído por el pecado, un mundo que a través del pecado vino a contaminarse completamente. Y tanto nosotros como la misma creación se ha contaminado. Y esa contaminación es lo que trae aflicción, trae sufrimiento a nuestras vidas. Pero la palabra dice también que todas las cosas trabajan para bien a aquellos que aman al Señor. Nosotros como hijos de Dios amamos a Dios, lo amamos a Él. Y las cosas que suceden en nuestras vidas tienen un propósito. Dios las toma para bien. Dios va a sacar fruto de eso. Si nosotros nos disponemos nuestra vida, disponemos nuestra actitud ante Dios para que a través de todas las cosas haya fruto, todo trabaje para bien. Sabemos que el sufrimiento es inevitable y nosotros no estamos exentos de eso. Hay un punto central en la Biblia que habla de lo que es el propósito de la aflicción o del sufrimiento en nuestras vidas, lo cual es purificar nuestra fe, purificar nuestro carácter. Eso es algo que se ve a través de la palabra y, y eso es algo central. Repito, si es que nosotros nos disponemos, si es que nosotros tenemos una actitud positiva ante el sufrimiento y y no nos volvemos atrás. Parte de esa perseverancia es buscar a Dios en medio de la aflicción, en medio del sufrimiento. Y tenemos aquí ejemplos. Jerry es un ejemplo que ha pasado fuerte. Andrea ha pasado fuerte, doña Carmen ha pasado experiencias también fuertes de aflicción, sufrimiento en su propia carne. Y lo que vemos en todos nosotros aquí es la actitud que hemos tomado ante esos momentos. Una actitud de aferrarnos a Dios, de creerle a Dios, de seguir adelante, perseverar en Él y y no echarnos a llorar y echarnos atrás y quejarnos, porque eso no nos lleva a nada. Vamos a ver diferentes escrituras donde nos habla propósito de la aflicción. ¿Qué propósito hay en lo que pasamos en este mundo? Y vamos a empezar con Santiago 1, de 2 al 4. Vamos a leer esta escritura y la escritura que vamos a seguir leyendo. Vamos a ver lo que dice la palabra. ¿Qué propósito hay en el sufrimiento? Así que vamos a leer Santiago 1, de 2 al 4. Amén. Dice la palabra, Santiago 1, de 2 al 4, ¿correcto? Ajá, correcto. Dice, amados hermanos, cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de problemas, considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho, porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, la constancia tiene una oportunidad para desarrollarse. Así que dejen que crezca, pues una vez que su constancia se haya desarrollado plenamente, serán perfectos y completos y no les faltará nada. Amén, amén. Entonces vemos aquí algo que hablamos la vez pasada, que la palabra habla de que Dios dice que aún en momentos de aflicción,
que tengamos gozo, dice la palabra acá. Y eso es algo que en lo natural diríamos, ¿cómo es posible? ¿Cómo voy a gozarme yo cuando estoy sufriendo, cuando hay problemas en la casa, cuando pasa esto y lo otro? Pero la palabra lo dice, que tengamos gozo cuando estemos en las diferentes pruebas. Esta versión dice aquí que la prueba produce fe, la fe produce paciencia y la paciencia dice va a obrar completamente para que seamos completos y cabales, no quedando atrás en nada. Entonces vemos aquí que además de que la palabra nos dice que nos gocemos en aflicción, porque estas pruebas que vamos a tener van a producir fe. Esa fe va a producir paciencia. La paciencia luego va a mostrar una obra completa en cada uno de nosotros, para que seamos completos y cabales. Entonces ya vemos aquí la palabra, nos dice aquí que la aflicción, las pruebas que pasemos, tienen un propósito de ayudarnos en la fe, de perseverar en la fe, de que nuestra fe crezca, que nuestra fe eche raíces verdaderamente y que esta fe va a producir paciencia también. Yo sé que siempre que la gente pide paciencia, hay gente que le dice, no, 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 no pida paciencia porque van a venir pruebas. Bueno, es probable que así sea, pero todo tiene un propósito. Las pruebas que pasemos en este mundo van a producir fruto y probablemente todos nosotros necesitamos paciencia o más paciencia. Y esa paciencia va a venir a través de las pruebas, a través de la aflicción. Ujú. Todo este tipo de sufrimiento, Dios lo va a convertir para algo bueno. Repito la palabra de Romanos 8:28, que todas las cosas van a trabajar para bien, para aquellos que aman al Señor. Así es. Todos nosotros, todas estas cosas. ¿De qué ha trabajado para bien la piedra de Jerry? Bueno, él podrá contar eso y lo ha contado otras veces, pero yo creo que su fe ha crecido, su perseverancia está ahí todavía Amén. y todo esto ha servido para el crecimiento espiritual. Vamos a leer Romanos 5, del 1 al 5 también, que nos habla de todo esto. Dice, vamos a ver. Por lo tanto, ya que fuimos hechos juntos a los ojos de Dios por medio de la fe, tenemos paz con Dios gracias a lo que Jesucristo nuestro Señor hizo por nosotros. Debido a nuestra fe, Cristo nos hizo entrar en ese lugar de privilegio inmerecido, en el cual ahora permanecemos y esperamos con confianza y alegría participar de la gloria de Dios. También nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades, porque sabemos que nos ayudan a desarrollar resistencia. Y la resistencia desarrolla firmeza de carácter, y el carácter fortalece nuestra esperanza, segura de salvación. Y esa esperanza no acabará en desilusión, pues sabemos con cuánta ternura Dios nos ama, porque nos ha dado el Espíritu Santo para llenar nuestro corazón con su amor. Amén, amén. Entonces, esta escritura empieza a decir lo que Jesús hizo por nosotros, que a través de eso tenemos acceso, dice, a través de la fe a esa gracia por lo que Cristo hizo. El sufrimiento de Cristo fue quizá lo más grande donde tenemos acceso al Padre. Pero veamos lo que dice en el versículo 3, 4 y 5. Quizá lo lees otra vez, Jerry, por favor. Sí, incluso estaba buscando una versión diferente. Dice, y también nos gozamos de las aflicciones porque nos enseñan a tener paciencia, y la paciencia nos ayuda a superar las pruebas. Así, nuestra esperanza se fortalece, y esa esperanza nunca nos defrauda, pues Dios llenó nuestros corazones de su amor por medio del Espíritu Santo que Él mismo nos dio. Amén. La versión que tengo aquí dice que también nos gloriamos en las tribulaciones. Antes decía que nos gozamos en las tribulaciones. Aquí dice que nos gloriamos en las tribulaciones sabiendo que la tribulación produce perseverancia. Creo que tu versión dice paciencia ahí en vez de perseverancia.
aunque la anteriormente decía resistencia, y no resistencia del baño, sino una resistencia personal, produce perseverancia y la perseverancia produce carácter probado y el carácter probado produce esperanza. Y la esperanza no acarrea vergüenza porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. O sea que aquí nuevamente vemos que las pruebas, las tribulaciones, las aflicciones tienen un propósito. Y ese propósito aquí dice que producen perseverancia o paciencia, que la perseverancia va a producir un carácter probado en nosotros. Nuestro carácter va a ser afirmado, va a tener una raíz fuerte y el carácter probado produce esperanza. Todo esto, las tribulaciones que pasemos en este mundo, todo tiene un propósito. Repito, Dios va a convertir las cosas malas que nos suceden en algo bueno, porque es promesa de Él, es palabra de Él. Entonces vemos aquí en dos escrituras cómo la palabra nos habla de que nos gocemos, de que nos gloriemos en las tribulaciones, en las pruebas, en las aflicciones, porque va a tener un fruto. Todo esto va a producir perseverancia, vamos a crecer en la fe, vamos a crecer en esa esperanza que tenemos. Nos va a ayudar a bien a todo esto. A todos nosotros nos va a ayudar a bien. Más adelante vamos a ahondar un poquito en actitud que vamos a tener nosotros ante todo esto. En otra escritura nos dice que el sufrimiento nos ayuda a nosotros como testimonio para otros, para consolar a otros. Y probablemente Dios va a usar a Jerry, va a usar a Andrea y a doña Carmen y a todas las personas que han tenido tribulaciones, aflicciones, para consolar a otros, para animar a otras personas, para dar testimonio de lo que Dios está haciendo. Y vamos a leer 2 Corintios 1, de 3 al 7. No sé quién tiene esta escritura, pero aquí nos habla de cómo la aflicción nos ayuda para consolar a otras personas. Vamos a leer esta escritura, 2 Corintios 1, de 3 al 7. Dice, el Dios de toda consolación, dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abundan también por el mismo Cristo nuestra consolación. Pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación. O si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. Amén, amén. Gracias, Eligia. Entonces veamos como dice aquí que el Padre de misericordia, que es un Dios de consolación, que nos consuela en las aflicciones. Las aflicciones que tenemos nosotros, tenemos un Padre, un Dios que nos consuela en todo esto. Y dice también, de esta manera, con la consolación que nosotros mismos somos consolados por Dios, también nosotros podemos consolar a los que están en cualquier tribulación. O sea que la aflicción que estemos pasando o que hemos pasado nos va a ayudar a nosotros como un testimonio para llevar consuelo a otra persona que quizás está pasando por lo que nosotros pasamos o estamos pasando al mismo tiempo la misma tribulación. Y creo que esto es importante como cristianos, como cuerpo de Cristo, estamos llamados a edificarnos unos a otros, a consolarnos unos a otros, a orar unos por otros, a animarnos.
Y esta es una manera linda, yo creo, que podamos nosotros compartir lo que hemos pasado con otros. No solo consolar, pero para levantar a cualquier otra persona que esté pasando por la misma aflicción que pasamos nosotros. Así como el Señor lo hace con nosotros, así nosotros también estamos llamados a eso. Que esa consolación con la que podemos nosotros animar a otra persona puede llevarla a la salvación. Quizás esa persona no es salva y es una gran oportunidad para nosotros para llevar ese testimonio ante otras personas y presentar el Evangelio a Cristo, presentar el amor del Señor, cómo el Señor nos ha levantado a nosotros, cómo el Señor nos ha sanado para llevar ese mensaje a otras personas que no lo conocen. Yo creo que este sería una herramienta grande para que otros conozcan de Dios, para llevar el mensaje de salvación a otras personas a través de lo que nosotros hemos pasado o estemos pasando y donde se ve la mano de Dios en nosotros. Me parece que es una herramienta grande para nosotros que podemos usar para que otros conozcan del Señor. Entonces, vamos viendo en la palabra que hay un propósito en todo esto, para que nosotros crezcamos en la fe, crezcamos en perseverancia, crezcamos en paciencia y al mismo tiempo el usar todo esto para que otros sean consolados, para llevar ese testimonio y para que otros conozcan del Señor a través de todo esto. Creo que todos conocemos lo que Pablo pasó también. Eh, Pablo, que fue un siervo del Señor, y sabemos todas las aflicciones de Pablo, que probablemente a todo lugar donde iba lo metían a la cárcel, donde era azotado, que si iban en un barco, el barco naufragaba. Bueno, Pablo probablemente pasó las tribulaciones peores, yo creo que después de Job, y veamos eh, lo que Pablo dice, el por qué Dios permitió la aflicción en él. Y quizá a nosotros probablemente no nos guste lo que Pablo está diciendo acá, pero Pablo nos dice cuál fue el propósito de la aflicción en él mismo. En 2 Corintios 12, 7 al 10, vamos a leer esta escritura. Dice, pruebas del apostolado de Pablo. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo que 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Entonces soy fuerte. Gracias, Ligia. Veamos lo que Pablo está diciendo. Me complazco en las debilidades, afrentas, necesidades, persecuciones y angustias, angustias por la causa de Cristo. Pero veamos el por qué dice Pablo que le fue dado ese aguijón. Dice Pablo que un aguijón que lo abofeteaba para que no me enaltezca, dice Pablo, que no me enaltezca, para que no me enaltezca sobremanera por la grandeza de las revelaciones, me ha dado un aguijón en la carne. Pablo está confesando aquí que ese aguijón que él tuvo, aunque dice que fue un mensajero de Satanás, pero Dios lo permitió en él para que él mantuviera una actitud quizá de humildad. Si dice que Dios no permitía que él se enalteciera, no sé cuál sería la actitud de Pablo. Acordémonos que él fue un fariseo
y que un hombre estudiado, eh, con mucho conocimiento en doctrina, pero él dice que ese aguijón que Dios le permitió como un mensajero de Satanás fue para que él no se enaltezca, que no se enorgulleciera, para mantenerlo humilde en el servicio al Señor. Quizá puede pasar esto en nosotros, no sé, no sé, pero yo creo que lo que pasó Jerry le ayudó en ese aspecto también. Mantener, mantener una posición, una actitud humilde ante Dios, de ver el poder de Dios y la debilidad nuestra, de lo que somos nosotros ante Dios. Sí, que Dios nos puede usar grandemente, pero Dios quiere que nos mantengamos una actitud eh, pasible, ¿verdad? Sin enaltecernos, eh, no, que no haya orgullo en lo que estamos haciendo. Y desgraciadamente yo creo que esto sucede en el ministerio. Creo que hay personas que llegan a un punto de orgullo en lo que están haciendo y Dios quiere que mantengamos siempre una actitud de humildad. No importa lo grande que hagamos. Podemos abrir 100 iglesias y traer miles de personas ante el Señor. Y yo creo que fue una actitud que tuvo Billy Graham, un hombre que fue por el mundo trayendo almas para Cristo, pero él mantuvo siempre una actitud humilde. Nunca se vio eh, que hubiera un orgullo desmedido en él de lo que él decía. Nunca se oyó eh, darse él el, el- el- lo que él estaba haciendo como si fuera de él. Siempre dio la gloria a Dios. Y eso es lo que Dios quiere de nosotros, que en todo lo que hagamos demos la gloria a Dios. Que no estemos diciendo, vio que tal persona se sanó porque lloré, que yo traje montones de gente a Cristo, que por mí se salvó tal persona. Esa es la parte que Dios no quiere de nosotros. No es de nosotros, la gloria es para Dios siempre. Siempre será la gloria para Él y no para nosotros. Dios quiere que nos hagamos a un lado, que le sirvamos a Él, pero que siempre la gloria sea para Él y no para nosotros. Y eso es lo que Pablo está hablando aquí. Que no se enaltezca, que nuestro corazón permanezca humilde. Por Quería eso, nada más decir algo, si fuera posible, nada más ok, para respaldar este punto, porque este punto es tan importante, eh, que es necesario que veamos la magnitud de lo que la palabra nos está diciendo. La razón por la cual el Señor hace ese hincapié en el hecho de que cualquier servidor del Señor, eh, en cualquier obra que haga el Señor, puede empezar a vanagloriarse sin darse cuenta, es porque en realidad es muy sencillo, ¿verdad? Es muy sencillo para nuestra carne desenfocarse, ¿verdad? Que perdamos el norte, que nos olvidemos de la verdadera razón por la que estamos haciendo lo que estamos haciendo. Y de hecho, me fui un toquecito al versículo 6 porque sé que empezaba desde el 7 pero me fui al 6 y Pablo mismo dice, si quisiera jactarme, no sería ningún necio al hacerlo porque estaría diciendo la verdad. O sea, Pablo está diciendo, si yo tengo suficiente evidencia de la gloria de Dios en mi vida, pero no lo haré porque no quiero que nadie me atribuya méritos más allá de lo que pueda verse en mi vida u oírse en mi mensaje. O sea, literalmente él está poniendo su participación en esto a un nivel de realidad natural. O sea, yo soy un ser humano, yo no puedo dar más de lo que puedo dar. Ahí es donde entonces dice el Señor, y dice Pablo, aún cuando he recibido de Dios revelaciones tan maravillosas, porque literalmente lo que está diciendo es, Dios me ha dado hasta revelaciones increíbles, cosas impensables. Tengo con qué jactarme.
pero para que no lo haga, es que el Señor puso el aguijón en mi carne. O sea, literalmente, el aguijón de Pablo es el método por el cual Dios le recuerda a Pablo Ujú. la magnitud de su necesidad de Dios y que él sigue siendo un ser humano y que él, aparte de Dios, no puede producir fruto, lo cual va de la mano con las escrituras que hemos escuchado muchas veces y que lo hermoso de esto es, esto le puede pasar a cualquier persona, a cualquier ser humano. Si Pablo, que recibió revelaciones, y usted me dirá, no, pero Pablo recibió revelaciones, cualquier persona que quiera puede recibir revelaciones. El reino de Dios está disponible para quien sea. Pero Pablo nos da un ejemplo. Yo recibí revelaciones y podría jactarme de todo lo que Dios me ha dado, pero para que no lo haga me puso un aguijón. O sea, esto es como impidiéndole que cometa los errores, por ejemplo, de un Moisés, ¿verdad? Que él permitió que su carne lo conquistara y por hacer lo que no tenía que hacer, le robó la gloria a Dios y terminó no pudiendo entrar en la tierra prometida. Entonces, esto es un llamado de atención, iglesia, y a todos los que tenemos algún tipo de responsabilidad de no jactarnos por absolutamente nada. Fuimos escogidos, hemos sido dados la responsabilidad o la posibilidad de hacerlo, pero no por méritos propios, sino por escogencia, gracia y misericordia de Dios. Y tenemos una enorme responsabilidad para la cual a veces el Señor permite que tengamos piedras en el riñón o tengamos lo que tenemos que tener para acordarnos de que sin Él no podemos, y es por Él y para Él. Amén. Amén, amén. Y sí, y decía yo que, como vos dijiste también, que es quizás natural en el ser humano jactarse de cosas grandes que hace. Y, y a veces involuntariamente decimos, bueno, es que yo hice tal cosa. Sí, fue Dios, pero yo también ayudé yo. Y mucho de esto ocurre cuando oramos, ¿verdad? Y pasa un milagro, pasa algo y qué grande que es Dios que sanó a otra persona. Es que yo estuve orando por esa persona. Y ahí nos tiramos nosotros una florcita, ¿verdad? De que fue, yo ayudé, yo ayudé ahí. Y eso es lo que Dios no quiere. Por eso, sí, por eso Dios permitió ese aguijón en Pablo para recordarle que todo lo que él hacía era para la gloria de Dios. No era para gloriarse él en nada, en nada, en nada. Más bien, dice Pablo que él se gloría en sus debilidades, en todo lo que él pasó, en las afrentas, necesidades, persecuciones y angustias. En todo eso lo que él se gloría de lo que está pasando por Cristo Jesús. Y en 2 Corintios 11 24 al 27 vamos a leer un poquito más de lo que Pablo pasó. Vamos a leer esta escritura, no sé quién la tiene. 2 Corintios 11 24 al 27. Ok, Carmencita. voy a leer Ok, por favor. segunda de Corintios 11, del 24 al 27, dice así: de los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con varas, una vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio. Una noche y un día he estado como náufrago en el alta mar. En caminos muchas veces en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Amén. Veamos lo que Pablo, digamos, se gloría en sus aflicciones, en sus angustias, en lo que él estaba pasando. Él no dice, yo convertí a miles de personas, fui a fundar una iglesia eh, con Juan Marcos a tal lado, fui a tal lado y ahí se convirtieron tantos. Eh, no se habla tanto de eso. Pablo se gloría de sus aflicciones, porque la gloria de lo que él hacía era para Dios completamente. Y eso es lo que está produciendo el aguijón en Pablo. Y eso es lo que puede pasar en nosotros, como ese aguijón en el riñón de Jerry. Eh, eh, quiz- eh, Quizá a través de eso
él aprendió de que somos humanos nada más y que estamos aquí para servirle a Dios y que la gloria, todo es para el Señor y no para nosotros. Entonces vemos aquí en la palabra que un fruto, un propósito de nuestras tribulaciones, de nuestros sufrimientos, es para mantenernos humildes, no exaltarnos, no enaltecernos, sino que la gloria sea siempre para Dios en todo lo que hagamos. Aquí hemos hablado varias veces de lo que somos nosotros en este mundo. O sea, estamos en este mundo y lo que vemos, lo que pasamos, lo pasamos en este mundo y quizá nos vamos acostumbrando a este mundo. Desde luego, cuando nos hablan de sufrimiento, yo creo que ninguno de nosotros alzaría la mano. ¿Quién quiere padecer por el Señor? Yo no sé si habrá alguno que levante la mano, pero la verdad es que es una realidad. En este mundo va a haber aflicción, aunque no querramos. Repito, lo importante es qué actitud está en nosotros ante la aflicción, ante la tribulación, el sufrimiento. Nuestra mirada siempre tiene que estar en el reino de los cielos. Saber que todo lo que pasemos en este mundo va a pasar. Aquí va a pasar. Y la eternidad es lo que debe importarnos a nosotros. No en este mundo, sino lo que es eterno. Ahí tenemos nosotros que estar con la mirada puesta. Veamos qué dice 2 Corintios 4, 16 al 18. Segunda de Corintios 4, del 16 al 18 dice así: por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros una cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Amén, amén. Entonces nuestra vida en este mundo, dice aquí la palabra, va produciendo en nosotros un desgaste de ese hombre exterior. Nos vamos desgastando, dice, aunque el interior, el hombre interior se va fortaleciendo, se va renovando. Que nuestra momentánea, dice, nuestra momentánea y leve tribulación produce en nosotros un peso de gloria más que incomparable. No fijando, dice la palabra, la vista en las cosas que se ven, no en las cosas de este mundo. Ya oímos la palabra, leímos lo que dijimos anteriormente, que en este mundo habrá aflicción. Eso lo prometió el Señor. En este mundo habrá aflicción. Él nunca dijo, bueno, a Pedro no, ni a Pablo tampoco, ni a Santiago, unos cuantos no van a tener, no, en este mundo tendremos aflicción. Todos vamos a tener aflicción. Pero que nuestra mirada no esté en las cosas de este mundo, aún en esas aflicciones. Sí, uno las siente y a veces nos cuesta mucho no quejarnos, nos cuesta mucho no poner atención a lo que estamos sufriendo. Es humano quizá el sentir las cosas y decir algo, pero que nuestra mirada no esté en eso. Yo siempre le digo aquí a Ana y a Andrea, sí, a veces nos duele tal cosa, pero no nos fijemos, no nos pongamos la mirada en ese dolor, pongámosla en la palabra de Dios. Sí, nos duele tal cosa, pero la palabra de Dios dice que por las llagas de Cristo somos sanos, que Cristo ha cargado nuestras dolencias y nuestras enfermedades en la cruz. Declarar la palabra más que el dolor, porque si nos enfocamos en el dolor, ahí ya vamos mal.
Ya estamos enfocándonos en las cosas de este mundo, en las cosas que son pasajeras, pero la palabra de Dios permanece para siempre. La palabra de Dios es lo que tenemos nosotros que enfocarnos. No importa la aflicción, la palabra de Dios dice tal y tal y tal. Todo trabaja para bien a aquellos que aman al Señor. Somos más que vencedores en Cristo Jesús. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Enf- Enfocarnos en eso, no tanto en la tribulación, en la aflicción, en el sufrimiento, no enfocarnos tanto en eso. Sí, son reales, pero la palabra de Dios es más real que eso. La palabra de Dios permanece para siempre. Y en eso tenemos nosotros que enfocarnos, en lo que es eterno, en lo que es para siempre, no en lo que es temporal, sino en las cosas eternas. Eso es lo que la palabra de Dios nos dice aquí también. Y veamos también Romanos 8 18 al 25 que nos habla sobre esto también. Dice así, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse, porque el anhelo ardiente de la creación es el guardar la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación fue sujeta a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza, porque también la creación misma fue liberada de la esclavitud de la corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios, porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Amén. Gracias, Carmencita. Entonces empieza la escritura diciendo, no considero que los padecimientos del tiempo presente son dignos de comparar con la gloria que pronto ha de ser revelada. Los padecimientos de este tiempo, del tiempo presente, no son dignos de compararlos, no son dignos de, de, de enfocarnos en eso, sino en lo que ha de venir, en lo que se ha de revelar. Y veamos lo que dice aquí la palabra, que el padecimiento que sufrimos nosotros lo padece también la creación entera del Señor. Cuando el pecado entró al mundo, la creación de Dios sufrió contaminación también. Y dice aquí la palabra, y no solo la creación, sino también nosotros. La creación gime a una y a una sufre dolores de parto hasta ahora, esperando la redención del Señor. En eso tenemos que enfocarnos, que vendrá el momento de redención, vendrá el momento en que estemos ya en la presencia del Señor, que hay una esperanza para nosotros, que esto va a ser pasajero, esto se va a terminar, que habrá una eternidad llena de la gloria de Dios, donde no habrá tristeza, no habrá llanto, no habrá dolor. En eso tenemos nosotros que enfocarnos, en esa esperanza que tenemos por delante. En todo esto nos tenemos que poner la mirada. Todo esto va a terminar, todo esto se va a acabar. A veces se nos hace un mundo, se nos hace eterno también las cosas que padecemos aquí. Pero sabemos por la palabra que no es así. Sabemos que todo esto va a terminar y que tendremos una eternidad con el Señor, libres de toda aflicción, de toda ansiedad, de todo sufrimiento, de dolor, de enfermedad.
todo esto se va a acabar. Todas las cosas que padecemos aquí, repito, las padecemos porque estamos en un mundo caído por el pecado, que está realmente controlado por el demonio y a veces por nuestras malas decisiones. Pero todo esto va a acabar. Todo esto va a acabar. ¿Cuál debe ser nuestra actitud ante lo que padecemos? Seguimos leyendo aquí en Colosenses 1:24, por favor. Colosenses 1:24. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Vean qué importante esta escritura. Ahora me gozo en lo que padezco por ustedes y completo en mi propia carne lo que falta de las tribulaciones de Cristo a favor de su cuerpo, a favor de la iglesia. Qué importante es esto. Que lo que Cristo padeció y Cristo como cabeza de la iglesia y nosotros como parte de ese cuerpo, podemos nosotros también considerar nuestras aflicciones en beneficio de la iglesia, a favor del cuerpo, a favor de la iglesia. ¿Cómo podemos nosotros ayudar a la iglesia en lo que padecemos? Bueno, hablamos de eso, hablamos de compartir, hablamos de llevar consuelo, de que otros no se sientan solos en la tribulación, que otros no se sientan solos en los padecimientos, sino que podemos llevar una palabra de aliento, podemos llevar ese testimonio a otros, en iglesia y quizá fuera de la iglesia también. Pero aquí nos habla la palabra a favor del cuerpo de Cristo, a favor de la iglesia. Y Pablo vuelve a decir, me gozo en lo que padezco por ustedes. Varias veces nos habla la palabra sobre esto. El gozarnos en los padecimientos, gloriarnos en la tribulación, porque todo tiene un propósito. A favor de la iglesia, a favor nuestro en crecer en la fe, a crecer en perseverancia, a mostrar una actitud fuerte para el Señor. La aflicción y el sufrimiento van a estar presentes siempre. Mientras estemos en este mundo, sabemos por la palabra que va a pasar esto. La pregunta y lo que decía anteriormente, ¿cómo reaccionamos nosotros ante estos problemas? ¿Nos motiva estas tribulaciones a perseverar en la búsqueda de Dios o nos aparta de Él? Sé que mucha gente que ha pasado probablemente la muerte de un ser querido lo ha llevado a apartarse de la fe, porque le pidieron a Dios y no sucedió lo que querían. Y a través de ese sufrimiento, a través de lo que ha sucedido, se han apartado de Dios. Sé de mucha gente incrédula que no cree en Dios porque Dios permite el sufrimiento, porque Dios permite eh, las aflicciones. Y he escuchado de esta gente decir cómo un Dios bueno, un Dios todopoderoso, puede permitir la aflicción, el sufrimiento del mundo. Si Dios es bueno, ¿cómo permite las cosas malas? Y esa simplemente esa es la explicación que me dan para no creer, como si no creyendo se van a solucionar las cosas. Y eso es lo que yo les digo. ¿Acaso el ateísmo te va a llevar a satisfacer, te va a llevar a, a que las cosas se solucionen? ¿Acaso el ateísmo te va a dar una esperanza? Hay cosas que quizá nosotros no tengamos respuesta,
¿Por qué un bebé nace con un padecimiento, con el síndrome de Down, con cosas así? Quizá no tenemos nosotros todas las respuestas para todas las preguntas. Y no tenemos nosotros que saber todas las respuestas, porque por la palabra sabemos que no tenemos todas las respuestas. Dios es el único que sabe el por qué permite todos los padecimientos de este mundo, el sufrimiento, las aflicciones, por qué Dios permite todo esto. Sí, tenemos respuestas a través de la palabra sobre muchas cosas de estas. El, ¿Cómo reaccionamos nosotros ante el sufrimiento? Esa respuesta a esa pregunta puede revelar en nosotros nuestra verdadera identidad como cristianos, nuestra verdadera relación espiritual, nos acerca a Dios, nos motiva a buscar más de Él o nos aparta de Él. Job fue uno que sufrió, quizá para mí, el personaje en la Biblia que más sufrió. Y sí, Job cuestionó lo que estaba pasando. ¿Por qué me suceden estas cosas a mí? Pero eso no lo llevó a él a apartarse de Dios. Nunca lo llevó a él a tomar una decisión de decir, bueno, ya no creo. No, Dios estaba con él. Dios estaba permitiendo las cosas con Job. Y si leemos el libro de Job, Dios nunca le dijo a Job el por qué pasó lo que él pasó, pero estaba probando a Job. Veamos lo que dice la palabra en Job 5, 6 al 9. Dice, el mal no germina del suelo, ni la aflicción brota de la tierra. Pero la gente nace para tener problemas tan cierto como que las chispas vuelan del fuego. Si yo estuviera en tu lugar, me acercaría a Dios y le presentaría mi caso. Él hace grandezas, demasiado maravillosas para comprenderlas, y realiza milagros incontables. Ok, gracias, Vin. Esta versión dice, como las chispas se levantan para volar en el aire, así el hombre nace para la aflicción. Así el hombre nace para la aflicción. Pero dice, pero ciertamente yo buscaría a Dios y encomendaría a él mi causa, el cual hace cosas grandes e inescrutables y maravillas sin número. Dice esta palabra aquí en Job. El hombre nace para la aflicción. Y eso es lo que venimos hablando. Y eso es lo que el Señor dijo. Habrá aflicción en este mundo. Job ya lo había dicho antes. Nacemos en este mundo para la aflicción. Nacemos en un mundo caído, un mundo donde habrá tribulación, habrá sufrimiento. Y eso es lo que está diciendo Job aquí. Pero ¿cuál es la actitud de Job? ¿Qué es lo que dice aquí la palabra? Ciertamente yo buscaría a Dios y encomendaría a él mi causa. ¿O acaso dice, por lo que estoy sufriendo me voy a apartar de Dios? No, voy a buscar de Dios. Voy a encomendar a él mi causa. Y esa es la actitud que tiene que haber en nosotros. Una actitud ante el sufrimiento, ante la aflicción, buscar de él, levantar a él nuestra causa, encomendar más a él lo que estamos pasando. Esa es la actitud que habla Job aquí. Buscar de él, no apartarnos de él. Porque apartados de él, ¿qué podemos hacer? ¿Va a haber respuesta a nuestra aflicción si nos apartamos de Dios? ¿Va a haber sanidad a nuestro cuerpo, a nuestro sufrimiento, aparte de Dios? Claro que no. Y Job lo sabía. Por eso él dice aquí, voy a buscar de Dios y encomendar a él mi causa.
Sí, Job era un hombre de Dios y estaba pasando un sufrimiento grande, grande en su cuerpo, en la familia, en sus posesiones, en todo. Así como Pablo fue un aguijón del diablo también, el que vino sobre Job. Y Dios lo permitió, sí, Dios lo permitió. Acordémonos también la palabra donde el Señor le dice a Pedro, Pedro, estoy orando por ti porque el diablo quiere zarandearte y oro por ti para que tu fe no falte. Esa es la actitud que tiene que haber en nosotros. Buscar de Dios para que nuestra fe no falte. Y sí, a Pedro le faltó un poquito porque lo negó 3 veces. Pero Pedro, aún así, en esas fallas, ya sabemos todo lo que hizo Pedro, cómo se mantuvo Pedro, cómo el Señor vino a buscar a Pedro después de eso. Repito, no tenemos respuestas para todas las cosas que suceden. Y repito también, no tenemos que tener nosotros respuestas a todas las cosas. La palabra nos habla de esto. Vamos a terminar con esta escritura en Deuteronomio 29:29, donde nos habla sobre esto. Creo que Virginia la tiene también, ¿eh? Ujú. Hay cosas que no sabemos, esas pertenecen al Señor, nuestro Dios, pero hay cosas que nos han sido reveladas a nosotros y a nuestros hijos para que las cumplamos siempre. Todos los mandamientos de esta ley. Amén. Hay cosas secretas, dice, que pertenecen a Dios. Hay cosas que no sabemos nosotros y por qué Dios las permite. Y esta escritura nos da esa razón para poder contestar de esa manera. No tenemos respuesta para todo. Dios no nos ha revelado todas las cosas. Hay cosas donde Dios permite sufrimiento. ¿Por qué Hitler mató a tantos judíos, tantos millones? Y Lenin y Stalin mataron tantos en Rusia. Y han habido guerras y guerras y cosas malas han pasado. Y quizá no tenemos una respuesta para eso. Pero hay cosas que Dios no permite que tengamos conocimiento, que no tengamos la respuesta. La respuesta la tiene Él. Y cuando alguien me pregunta algo que yo no sé, yo lo que le digo, yo sé que algún día voy a estar en la presencia de Dios y ahí me daré cuenta. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros, perseverar en los caminos del Señor y algún día tendremos respuesta para todo. En este mundo todavía no tenemos toda la revelación, todo lo que quisiéramos saber. Habrá preguntas de las cuales no sabemos. Pero dice esta escritura, las reveladas, las cosas que Dios revela son para nosotros. Y sí, hay muchas cosas reveladas en la palabra que nos ayudan a conocerlo a Él, que nos ayudan a saber quién es Dios. Hay cosas reveladas y hay cosas que no son reveladas. Los dejo aquí con esta escritura, los dejo con este mensaje. Dios tiene un propósito en cada uno de nosotros. La Biblia, la palabra nos da respuesta para muchas de las cosas que pasamos, ya sea para el crecimiento espiritual, ya sea para el crecimiento de la iglesia, ya sea para consolación de otras personas, cosas que suceden en nosotros, que Dios las permite con ese propósito. A veces no tenemos respuesta del por qué permite las cosas, pero lo importante que nos dice la palabra y como lo dijo aquí Job, buscar de Dios, permanecer en Él, presentar a Él nuestra causa. En medio de lo que estemos pasando, seguir adelante, seguir adelante. La meta está adelante.
Al llegar a la presencia del Señor nos daremos cuenta de muchas cosas, del porqué de las cosas. Lo importante que Dios quiere que en medio de todo perseveremos, que en medio de toda tribulación, en medio de todo sufrimiento, sigamos adelante. Así como Pablo, así como Job y como muchos personajes de la palabra, como muchos mártires, sigamos adelante hasta llegar a la presencia del Señor. Dios les bendiga, mis hermanos. Voy a quitar la grabación y luego podemos